Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien, Juanga? Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente. Tenía para empezar escuchando una canción, pero el tiempo avanzó, así que lo vamos a dejar para otra vez. Hoy quiero contarles brevemente una historia de una joven que pesaba 40 kilos y se veía gorda. Y fue el trágico final de una cantante extraordinaria de la década de los 80, que se llamó Karen Carpenter. Fue una joven con una voz angelical que conquistó el mundo, tenía éxito, tenía belleza, tenía dinero, y era la voz femenina del dúo Los Carpenters. Los que somos de esa época seguramente lo vamos a recordar, que junto con su hermano Richard arrasaba en los años 80. Pero esta chica tenía una grave enfermedad que era la anorexia nerviosa. Y el exceso de laxantes y los jarabes purgantes, finalmente un 4 de febrero de 1983 hizo que Karen muriera. Su corazón y su cuerpo dijeron basta. Tenía 32 años. Ayer estuve leyendo, escuchando canciones de ella y leyendo un poco de su historia, de cómo fue especialmente el final de, que transitaba esta enfermedad. Despertó una mañana y su corazón no soportó más. Cayó inconsciente y finalmente murió. La anorexia había terminado con ella. En ese momento nadie sabía bien de qué se trataba fuera del círculo médico. Era una enfermedad que empezamos a escucharla por primera vez a raíz de esta chica, a raíz de Karen Carpenter. Y la anorexia nerviosa es un trastorno alimentario que suelen experimentar mayormente las mujeres, aunque ahora empezó también a verse en adolescentes, tanto mujeres como varones. Y se caracteriza básicamente por un miedo excesivo a engordar, lo que genera una restricción alimentaria tan importante, tan contundente, que lleva a una pérdida de peso marcada y que en algunos casos puede desembocar en comprometer la vida y la muerte del paciente, ¿no? Y podríamos decir, leyendo ayer también todas las noticias de la época, que la muerte de Karen Carpenter alentó a toda una generación y despertó conciencia en el mundo sobre los desórdenes de alimentación que empezaron a darse a conocer como la anorexia y la bulimia. Gracias a Dios hoy la ciencia avanzó y todas estas enfermedades tienen tratamientos que en general conducen a poder sanarse de esto. ¿Por qué les cuento este ejemplo de Karen Carpenter, que ayer estuve leyendo y escuchando otra vez las canciones que escuchaba yo cuando era adolescente? Porque estoy convencido que existe algo así como la anorexia espiritual. Y el enemigo ha tenido un gran éxito en propagar esta enfermedad. Y en el reino espiritual la anorexia no pasa en las mujeres, pasa en las mujeres, en los hombres, en los adolescentes, en los adultos, en los ancianos. Nadie está o puede estar exento de esta enfermedad potencial. ¿Qué vendría a ser la anorexia espiritual? Bueno, es el descuido o el rechazo a leer la palabra de Dios. La palabra de Jesús dice ahí en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Deuteronomio, ahí 32:47 dice, aplicad, conoced la palabra y transmitírsela a los hijos, porque no es cosa vana, dice el 47, es vuestra vida. Hay una batalla ahí. La palabra de Dios es nuestra vida, es lo que nos sustenta, es el maná del cielo.
Creo básicamente que todos dirían o todos reverencian esta palabra o todos tenemos un gran respeto por la palabra. Pero eso al enemigo no le importa. No le importa cuánto respetemos la palabra. El problema es si la palabra es nuestro alimento o no. Ese es el tema central. Y entiendo que en esta época donde estamos hablando de reflotar y reactivar nuestra fe, como venimos escuchando, nuestro ánimo, estar poniendo toda nuestra esperanza en el Señor, es un momento clave para revisar este aspecto de nuestra vida. Yo lo tengo que revisar y todos tenemos que revisar y hacer los ajustes que tengamos que hacer, los ajustes necesarios para que la lectura y el estudio de la palabra forme parte necesaria de nuestra rutina diaria. Hay muchas cosas que se oponen a la rutina diaria de la palabra y tenemos que poder identificarlas para poder batallar contra esas cosas que se oponen. Puede ser nuestro cansancio, nuestro gusto por los deportes, o por trabajar, o por dormir, o por mirar series, o por estar con amigos, o no sé, cada uno puede identificar estas o algunas otras cuestiones que quizás no menciono. Sea cual fuere la cosa, tenemos que ajustar para que el alimento diario de la palabra sea central en nuestra vida. El tiempo frente a la palabra de Dios, queridos, cumple muchísimas funciones. Yo voy a enumerar tres, pero solo por enumerar tres que ayer estuve escribiendo. No es que hay tres, hay muchas cosas, pero yo menciono tres que me parece que son básicas, muy sencillas, pero son muy importantes que tenemos que conocer y que tenemos que tener presente para esta batalla que tenemos que dar. El primer aspecto es que la palabra me recuerda que hay un Dios que gobierna sobre los asuntos de mi vida. ¿Sí? Esto es muy importante, especialmente en estos tiempos. La sociedad vive, queridos, como si Dios no existiera. Y yo necesito recordar cada día, no solamente que Dios existe, sino que hay un Dios que gobierna mi vida y mis circunstancias, y que Él sigue reinando y que reinará eternamente. Nuestra vida, la vida de los hijos e hijas de Dios, no va llevado por el viento de acá para allá, sino que Dios está sentado en el trono, Él nos gobierna, Él nos dirige, Él nos guarda, Él va llevando nuestra vida a través de las circunstancias que Él considera necesarias para nuestro crecimiento. Tenemos que recordar, sentarnos frente a la palabra, nos recuerda que hay un Dios que gobierna cada día sobre todos los aspectos de mi vida. Aleluya. Esto es muy importante, especialmente en tiempos donde todas las seguridades van cayendo, pero nuestra seguridad es la palabra de Dios. El segundo aspecto que quiero mencionar rápidamente, son por supuesto aspectos para desarrollar, pero quiero mencionarlo rápidamente, es que necesito recordar cada día cuál es la verdad y qué es la verdad. La palabra de Dios me da una dosis de realidad. ¿Sí? Me recuerda la palabra que sigue existiendo el bien y sigue existiendo el mal. Me recuerda que el pecado sigue siendo pecado y que el pecado acarrea consecuencias sobre mi vida si no me mantengo santo y puro. Me recuerda que los 10 mandamientos siguen vigentes, siguen existiendo como una regla de vida para nosotros, que debo perdonar, que debo bendecir, que no puedo mentir, que no puedo disimular, que debo servir a mi prójimo, que si me enojo tengo que pedir perdón. Me recuerda cuál es la verdad, porque el mundo se encarga de vaciar de contenido todo lo relacionado a Dios. Entonces yo tengo que recordar, la palabra me enseña lo que Dios piensa y dice acerca de Él mismo y de la vida misma. Por eso tengo que sentarme frente a la palabra. La palabra es un recordatorio de las verdades de Dios. Una tercera cosa
entre muchos beneficios, pero yo nombro a lo que me entender son los tres básicos. Partimos desde acá para obtener luego otros beneficios. Que la lectura diaria de la palabra fortalece mis convicciones. No es fácil, queridos, mantenerse fuera del sistema de valores del mundo, cuando la mayoría piensa y actúa conforme a los principios de este mundo que son alejados de la voluntad de Dios. Cuando el mundo a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Por eso la palabra me recuerda que el Señor me escogió, que el Señor me salvó, que el Señor me adoptó, que el Señor me hizo su hijo, que el Señor me incorporó y me hizo miembros los unos de los otros. Estamos en la familia de Dios, estamos en la iglesia, fortalece la fe, me enseña a separar lo bueno de lo malo y me afirma mi sistema de creencia. Cuando todo está pata para arriba, cuando es lo mismo que una persona diga, bueno, yo ahora no me siento mujer, me siento hombre, o ahora no soy hombre, soy perro, y todo se naturaliza, y cuando el mundo habilita a decir cualquier cosa sin ningún fundamento, la palabra tiene que fortalecer mis convicciones, tiene que afirmarlo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que Dios declara acerca de todos los aspectos de la vida? Muy importante esta cita con la palabra de Dios que nos prevé de padecer anorexia espiritual. Ahora quiero decir otra cosa. Con todo lo peligroso que es la anorexia espiritual, hay otro peligro para mí que es peor todavía, que es la bulimia espiritual. La bulimia es otro trastorno asociado a la anorexia, ¿no? Que lleva a quien lo padece a darse lo que normalmente podríamos decir, no sé si es un término muy técnico, pero atracones. Comer desmedidamente, comer con altos contenidos calóricos, comer así a lo loco, para después vomitar. Con el objetivo de que esas comilonas no empiecen a ser digeridas por el organismo. Entonces, me provoco el vómito o abuso de los laxantes y los diuréticos para que la comida salga rápidamente de mi cuerpo. Y espiritualmente hablando, la bulimia la podríamos equiparar a leer la palabra, a escuchar la palabra de Dios, sin hacer de ella una aplicación personal para nuestra vida. Una persona con bulimia se hastía de comer para luego vomitar rápidamente, evitando de esa manera que los nutrientes pasen al organismo. Bueno, el peligro de la bulimia espiritual es escuchar y leer la palabra sin permitir que la palabra, pueda ser incorporada a mi vida, de tal manera que pueda ponerla por obra, para de esa manera mi carácter, mis pensamientos, mis razonamientos y mis conductas puedan ir siendo transformadas a la imagen de Cristo. De esa manera las verdades bíblicas pueden estar en mi mente, puedo conocerlas, puedo repetirlas, pero si no impactan en mi vida, si no me transforman, no cumplen el cometido de hacerme más parecido a Cristo. Por eso muchas veces vemos personas, hemos conocido que después de tantos años en la iglesia, están siempre luchando con las mismas cuestiones. Nunca logran avanzar. Van para adelante, van para atrás, siempre están ahí. Y a veces también nosotros nos encontramos dando vuelta en los mismos problemas año tras año. Porque no permitimos que la palabra, esa palabra escuchada o leída, forme parte, el organismo la incorpore, los nutrientes, para que tenga una acción decisiva en la transformación de nuestro carácter.
¿sí? A veces escucho, leo, mastico, trago, pero por unos momentos, enseguida la vomito, evitando hacer la digestión de esa comida, de esa lectura. Y si no hay una digestión, una incorporación de lo que leo, no va a traer ninguna transformación. Sin meditación de la palabra que me lleva a la aplicación diaria, no hay digestión espiritual. Y mi vida carece entonces de los nutrientes necesarios que permiten la verdadera transformación de mi carácter a la imagen de Cristo. Finalmente, no voy a avanzar mucho más porque el tiempo corrió, pero quiero decir por lo menos un concepto más en esta mañana. Lo opuesto de arriba es abajo. Lo opuesto a triste es feliz. Lo opuesto a encendido es apagado. ¿Cuál es lo opuesto a la ignorancia? Bueno, rápidamente podemos decir el conocimiento. Pero espiritualmente el conocimiento es parte de la respuesta, pero no es toda la respuesta. Cuando una persona se convierte, uno de los objetivos es que salga de la ignorancia espiritual y conozca la verdad del reino de Dios. Eso está bien, pero eso no es suficiente. Ese no es el objetivo final de Dios. La parada final de este camino no es el conocimiento, sino es la obediencia. Conocemos en principio, pero conocemos para obedecer. Dios no quiere sacarnos de nuestra ignorancia para que conozcamos, sino para que obedezcamos. Por supuesto tenemos que conocer, porque si no conocemos no podemos obedecer, pero con conocer no es suficiente. Con saber la palabra no es suficiente. Con escuchar la palabra no es suficiente. Con leer la palabra no es suficiente. Eso es un primer aspecto, pero ese aspecto se tiene que traducir necesariamente en obedecer la palabra. Y ahí Santiago ejemplifica claramente la bulimia espiritual. Santiago habla de la bulimia espiritual, claro, no lo llama así, pero ahí en el capítulo 1, versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ahí habla de la bulimia. Dice, sed hacedores y no oidores. El bulímico oye, pero no incorpora, enseguida es refractario. Esa palabra no transforma, no se hace parte del organismo, los nutrientes no van al alma y al corazón para que nos ayude a ser como Cristo. Y Santiago dice, no sean bulímicos espirituales, no sean oidores, sino sean hacedores. La meta es aplicar la palabra, es una insensatez escuchar la palabra y no obedecer. La obediencia significa que leo, escucho, aprendo la palabra de Dios para poder aplicarla en mi vida y en mis circunstancias. Y si no lo hago, estoy padeciendo de una bulimia espiritual. Y si no leo para adquirir conocimiento, estoy padeciendo una anorexia espiritual. Que a veces es una sumatoria de estas dos cosas. A veces padezco un poco de anorexia y un poco de bulimia espiritual. Y tenemos que combatir, porque la anorexia y la bulimia espiritual nos lleva necesariamente a muerte espiritual. Y tenemos que combatir, tenemos que resistir estas dos posibilidades para que nuestro organismo pueda fortalecerse, pueda nutrirse, nuestra mente se llene de conocimiento que baje a nuestro corazón e impacte sobre nuestra voluntad para poder de esa manera obedecer la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a seguir revisando y acomodando estos aspectos. Estamos hablando de aquellas cosas que tienen que fortalecernos en este tiempo. Hablamos de la fe, hablamos de la oración. Bueno, ahora estamos hablando de combatir la anorexia y la bulimia espiritual. Conocer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, leerla con fe, leerla con ánimo, leerla con esperanza, para que la palabra pueda transformar. Queridos hermanos, hermanas, no dejen de conectarse los miércoles, aparte de los domingos. Vamos a ir trabajando sobre estos aspectos, sobre distintos aspectos
que necesitamos fortalecer, especialmente en estos tiempos, no solamente de pandemia, en estos tiempos de desánimo general, en estos tiempos donde el posmodernismo arrasó con la religiosidad, arrasó con todo lo que se llamaba Dios. Necesitamos pararnos firmes, firmes en la esperanza, firmes en la fe, firmes en la palabra, firmes en las promesas de Dios, creer a Dios, conocer lo que Dios dice para cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos anime, que el Señor renueve nuestra fuerza, renueve nuestra esperanza y renueve nuestra predisposición para poder obedecer su palabra. Aleluya. Vamos a orar, pero yo quiero pedirle a Néstor que pueda orar y cerrar la reunión de hoy, orando para que Dios pueda, esta palabra, abrirnos la mente y ser impulsados a poder obedecer el estar en su presencia. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Uy, qué bueno todo lo que nos ha transmitido Gaby en esta mañana. Hemos estado hablando últimamente sobre la importancia de fortalecer nuestra vida de oración, la importancia de fortalecer la fe y la fe en el Señor. Y en esta mañana Gaby nos trae esta palabra justamente de que nuestras vidas deben ser fortalecidas en la lectura de la palabra. Y leer la palabra con fe, leer la palabra con esperanza, y que esa palabra que es viva y eficaz y cortante, como dice Hebreos, y que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas, esa palabra pueda transformar nuestras vidas. Gloria a Dios. Gracias, Gaby, por esto que has compartido. Quiero recordar 3 puntos de lo que Gaby dijo. Tengo la costumbre de anotar y siempre el tomar apuntes es bueno porque luego recordamos todo lo que hemos escuchado. Y él habló de 3 aspectos. Cuando leemos la palabra de Dios como un alimento para nuestras vidas, y cuando la leemos y podemos comprender que Dios es el que reina, de que en todos los asuntos de mi vida el Señor tiene cuidado de nosotros. No hay nada que suceda al azar o por casualidad. Cuando estamos en el reino de Dios y leemos su palabra nos recuerda y nos dice el Señor: yo reino, yo gobierno, yo estoy sentado en el trono. Aleluya, y que Él nos guarda y que Él nos dirige. Entonces es hermoso huir de esta anorexia espiritual y más bien leer la palabra, recibirla para nuestras vidas, y la palabra que nos trae este recordatorio de que Él reina, de que Él vive, de que Él cuida de nosotros. El segundo aspecto que mencionó Gaby, la palabra siempre nos recuerda todo aquello de lo que está bien y de lo que está mal. Y nos recuerda esto tan valioso de que los 10 mandamientos siguen hoy en vigencia. Los 10 mandamientos no es cosa del Antiguo Testamento, no eran para el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos siguen hoy en vigencia. Así que una buena lectura que podemos hacer es leer y anotar los 10 mandamientos y reflexionar y que Dios nos hable también en cuanto a esto. Y el tercer aspecto que mencionó es que la palabra, cuando la leemos de esta manera, fortalece mis convicciones. Aleluya. En un mundo donde a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llaman malo, nosotros debemos fortalecer nuestra fe, debemos fortalecer
nuestro sistema de creencias. Debo ser tal cual la palabra de Dios lo dice y debo de creer lo que el Señor afirma en su palabra y mis convicciones deben de estar bien claras, bien firmes. Y frente a todas las locuras que hoy se dicen, pensando en esto de que el mundo ve a lo malo, lo ve bueno, nosotros tenemos que tener bien claro lo que la palabra del Señor dice. Gloria a Dios. Gracias, Amén. Gaby, nuevamente por haber compartido esto. Y vamos a terminar orando en esta mañana. No se olviden, como también lo afirmó, lo dijo Gaby, del miércoles, los varones, los jóvenes, queremos que puedan conectarse en la reunión de los martes a las 8. Y los miércoles necesitamos estar juntos. Debemos buscar todas las formas para poder estar solos en casa y conectados en estas reuniones, porque son parte también de recibir este alimento que necesitamos. Amén. Señor, en esta mañana quiero darte gracias. Quiero darte gracias porque hemos podido estar juntos de esta manera, Señor. Quiero darte gracias porque hemos podido orar al principio por los enfermos. Señor, hemos podido clamar a ti por cada uno que está padeciendo el COVID, Señor. Señor, y queremos seguir clamando a ti, oh Dios, por sanidad del cielo, toque de tu espíritu sobre cada uno, Señor, de los enfermos. Pero, Señor, también el toque de tu espíritu en esta mañana por tu palabra que fue dada, Señor. Tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones, Amén. Señor, y nosotros tengamos la disposición para poder obedecer, para poder aplicar a nuestras vidas. Yo sé que hay muchos que han leído muy poco últimamente. Sé que hay varios que han tenido una lectura muy liviana y muy floja, que a partir de hoy puedan tomar esto en cuenta y empezar a dedicar un tiempo a la lectura de tu palabra y esa palabra pueda ser aplicada a nuestras vidas y esa palabra pueda transformar nuestras vidas, transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y el reafirmar esto de saber de que tú cuidas de nosotros, el reafirmar esto de poder estar con nuestras convicciones firmes frente a todo este bagaje de locura que hoy se acepta y se quiere meter como filosofía de vida y de pensamientos de muchos. Nosotros queremos rechazar todo lo que tu palabra rechaza y queremos tomar todo lo que tu palabra afirma. Señor, sigas Amén. hablando a nuestros corazones. Señor, seamos atentos a no descuidar el alimento espiritual, que no caigamos en ningún tipo de bulimia y anorexia espiritual. Y si alguno lo está padeciendo, que pueda huir hoy mismo y empezar a comer, a beber de tu palabra preciosa, Señor, tu palabra viva y eficaz que opere en nuestros corazones cada día. Que cada uno seamos diligentes, responsables de cuidar de esto. Estamos en un tiempo delicado, estamos viviendo un tiempo difícil. Señor, queremos fortalecer nuestra fe, queremos fortalecer nuestra vida espiritual, queremos fortalecer nuestro tiempo de lectura y de nuestro tiempo de reflexión y que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y nuestras vidas sean transformadas, nuestro carácter sea modificado por la operación de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y quiero darte a ti la gloria y la honra en el Amén. nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor derrame de su espíritu sobre nuestras vidas y seamos buscadores de la plenitud del espíritu cada día. Seamos buscadores de apartar un tiempo para leer y orar. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos en la semana.
Chau, chau. Amén.